Así es, ella va por Alianza por el Progreso, está con el número 3. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, doctor Ampuero. Muy buenas noches, Rómulo y Madeleine. Y voy a empezar señalando, porque ustedes en esta presentación, Rómulo, señalaron a los candidatos presidenciales y pusieron ahí en pantalla, pero no he logrado ver a César Acuña Peralta, que es el candidato presidencial por Alianza por el Progreso. Quiero señalar que César Acuña sigue en carrera, no ha sido eliminado de carrera y que está como candidato presidencial por este partido, por el cual yo también voy como congresista con el número 3, Alianza por el Progreso. Un poco para que me conozcan sus televidentes, ¿quién soy yo? Catherine Ampuero. Yo soy una abogada de profesión, con casi 20 años en el ejercicio, y fui la procuradora pública del caso de corrupción, lavado de activos y crimen organizado más importante de los últimos años. Me refiero a que fui la procuradora pública del caso Lavajato o caso Odebrecht. En mi condición de procuradora, denuncié al presidente de la República de turno, Pedro Pablo Kuczynski, en el año 2017. Justo él acababa de ganar una elección presidencial, tenía la mayor aceptación popular y también la de los medios de comunicación. Sin embargo, mi labor era defender los intereses del Estado, que somos todos los ciudadanos y ciudadanos. Y obviamente lo denuncié al presidente de la República porque encontré indicios que lo vinculaban con la corrupción de Odebrecht. También denuncié al expresidente Alan García, a la exalcaldesa Susana Villarán, pero no solo denuncié a los altos funcionarios del Estado, es decir, no solamente mi lucha contra la corrupción fue en contra de los que ostentaban el poder político, sino también contra los grandes empresarios del rubro de la construcción. Fui yo, en mi condición de procuradora, que denuncié a José Graña Miró Quesada, de la empresa Graña y Montero, a Castillo Divós, empresario de la empresa ICSA. Y debo decir que por haber denunciado al presidente de la República de turno, Pedro Pablo Kuczynski, la ministra de Justicia de ese entonces me retiró del cargo, y me retiró del cargo en medio de una entrevista que ella estaba dando a una periodista, ¿no? Y ahí dijo que yo ya no seguía más de procuradora pública. Debo decir que el tiempo me ha dado la razón, porque gracias a esas denuncias que presenté ante el equipo especial Lavajato, ahora Pedro Pablo Kuczynski tiene arresto domiciliario, Susana Villarán de igual manera tiene arresto domiciliario, y los grandes empresarios que conformaron la organización criminal conocida como el Club de las Constructoras, como José Graña Miró Quesada, la empresa Graña y Montero, o José Castillo Divós, la empresa ICSA, y otras más, ahora se encuentran sometidas a un proceso de colaboración eficaz, es decir, estas empresas y estos empresarios han reconocido que sí han cometido delitos de corrupción. Y eso para mí es una gran satisfacción. Ahora, ¿por qué deseo participar en esta contienda electoral? En principio, porque ahora quiero obtener la capacidad de poder fiscalizar y dictar normas o proponer normas que realmente van a servir como herramientas a las instituciones para realizar una verdadera labor de fiscalización, una verdadera lucha contra la corrupción, y esta vez cuando defienda los intereses del Estado o cuando ejerza esta acción de fiscalización que tienen los congresistas de la República, pues el gobierno de turno no me va a poder echar como ya lo hizo. Ahora va a tener que respetar la decisión popular y me va a tener que respetar esos 5 años de ejercicio que nos da la elección popular. Y doctora Catherine, desde luego, conocemos su trabajo público, definitivamente somos testigos los peruanos del coraje, de la capacidad de hacer frente a estos, vamos a decirlo, a estos monstruos de la corrupción, porque intocables por mucho tiempo. Y si alguien hace daño, como lo ha dicho el Contralor de la República, el Perú pierde más de 22.000 millones de soles por el tema de la corrupción. Entonces, tenemos un gran enemigo que ha ido creciendo y que aún se mantiene, porque está claro, en pleno COVID han sido intervenidos oficiales de la policía en sus domicilios, otros funcionarios, a pesar de la emergencia en la que estamos.
Mi pregunta es, doctora, desde luego, estando usted en el Parlamento y que el pueblo seguramente lo reconoce y lo decidirá, porque necesitamos tener voceros que no le tiemblen la mano y que tenga justamente la capacidad de tomar decisiones a tiempo, porque mañana es tarde. Sin embargo, pasará por leyes, pasará por un trabajo, digamos, de consensos. ¿Qué es lo que usted observa? Porque ya ha estado usted en el escenario desde el ejercicio de la profesión y el encargo que le han dado. Pero ahora usted quiere levantar bandera con la unción del pueblo. En principio, mi labor dentro del Congreso no va a ser blindar a nadie. Por eso es que yo aspiro de llegar al Congreso a formar parte de la Comisión de Fiscalización o de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Porque yo, Catherine Ampuero, cuando de la lucha contra la corrupción se trata, yo no me caso con nadie, y lo he demostrado con hechos. Yo no soy de simples lemas. Y una de mis primeras propuestas legislativas va a ser que para que exista una verdadera independencia y autonomía de las procuradurías públicas, para que realmente defiendan los intereses del Estado y no del gobierno de turno, y cuando en algún momento tengan que denunciar a un presidente, a un ministro, porque están yendo contra los intereses del Estado, pues no sea echado, como en mi caso. Para ello voy a proponer que el Procurador General de la República sea a través de un concurso público, transparente, realizado a través de la Junta Nacional de Justicia, y no sea realizado a dedo por el presidente de la República, porque eso le da el poder a ese presidente que cuando el procurador está cumpliendo con sus funciones, lo eche de la administración pública. Entonces, con este proyecto de ley que yo voy a presentar, realmente vamos a garantizar que el procurador defienda los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Y hablando de la Contraloría General de la República, que he seguido muy de cerca su trabajo durante la pandemia, porque considero que han hecho una buena labor de control concurrente y han evitado la comisión de varios delitos. Y efectivamente, el año 2019 se ha perdido 23.000 millones de soles en la corrupción. En consecuencia, otro de mis proyectos legislativos va a ser darles la herramienta, la facultad legal a la Contraloría General de la República para que pueda ejercer ese control concurrente, ese control de fiscalización en los contratos que se suscriban de Estado a Estado. Recordemos que ya se acaba de suscribir un contrato de Estado a Estado para la reconstrucción del norte. Sin embargo, estos contratos están exentos de fiscalización de la Contraloría. Entonces no podemos permitir ese tipo de escenarios donde existan contratos que estén al margen del control, que estén por encima de la ley. Yo creo que la ley se tiene que aplicar igual para todos. Y si una empresa internacional, un organismo internacional quiere contratar con el Estado peruano, deberá someterse a nuestras reglas. Y esas reglas van a partir de que la Contraloría sí va a tener la facultad de fiscalizarlos, ya sea a través de un control concurrente o un control posterior. Hay una inquietud también en materia de la fiscalización, doctora Caterine, es el hecho del acceso a la información a tiempo a la población. Existe una ley de acceso a la información, pero los candados están a la orden del día en las diferentes instituciones del Estado. O sea, las 2.642, si no mal recuerdo, instituciones del Estado tienen compras estatales y contrataciones públicas. Cuando nosotros los ciudadanos o nosotros los comunicadores queremos acceder a tiempo para informar, por ejemplo, yo soy dirigente nacional del sector de la pequeña empresa, para informar al proveedor, al posible proveedor, siempre nos llega tarde, nos llega después, o simplemente no podemos accesar. Y nos dicen, acójase a la ley de transparencia, mandamos la solicitud, muchas veces no nos llega ni la respuesta, o llega cuando ya el tema pasó. ¿Cómo corregir digamos, esos candados que debilitan a la transparencia? Efectivamente, existe una ley de la transparencia, pero el tema es, como solemos decir, es un saludo a la bandera. Todas las instituciones públicas tienen la obligación de transparentar todas sus contrataciones, ¿no? Ya sea de adquisición o de contratación de servicios. Más aún en esta etapa de pandemia que hemos vivido, en que por la emergencia sanitaria se faculta a los funcionarios del Estado a que hagan adquisiciones directas, sin importar el monto,
porque en un estado normal que no sea de emergencia, dependiendo del monto, cuando las adquisiciones son altas, lo que obliga el Estado es hacer un concurso público o una licitación pública. Sin embargo, ahora por la emergencia en la que estamos viviendo, públicos no se hacen, las adquisiciones son directas, y esto ha ocasionado que muchos malos funcionarios hagan adquisiciones totalmente sobrevaloradas, adquisiciones, por ejemplo, de material médico que no cumplen los estándares sanitarios correspondientes. Han sido escandalosos, por ejemplo, los hechos de corrupción en la compra de las pruebas rápidas, escandalosos los hechos de corrupción en la compra de las tablets, escandalosos los hechos de corrupción en la compra de los elementos de bioseguridad, ya sea las mascarillas, ya sea el alcohol en gel, tanto para nuestros policías, para nuestros médicos, aquellos que los hemos llamado los héroes de la primera línea, pero que sin embargo el Estado los ha abandonado a su suerte. Entonces, para que las instituciones realmente cumplan con esta ley de la transparencia, y empezando por la ministra de Salud, que hasta la fecha no quiere informarnos cuánto cuestan esas vacunas que se acaban de adquirir, y tampoco quiere decirnos cuál es el cronograma para la distribución de estas vacunas, pese a que ella tiene la obligación de informarnos, porque nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de saber en qué se ha gastado nuestra plata, y más aún cuando tiene que ver con nuestra salud y nuestra vida en esta pandemia. Lo que se tiene que hacer ahí, para que ellos cumplan con ello, yo creo que es establecer sanciones en caso de incumplimiento. Perfecto. Bueno, mi colega tiene otra pregunta. Sí, Rómulo, ¿tienes otra pregunta? No, sigue, por favor, concluye. Sí, bueno, vamos a seguir con la doctora Caterine Ampuero. Ella está por la Alianza por el Congreso con el número 3. Doctora Caterine, este público de Pymes Perú Radio y Televisión está escuchándola. ¿Qué le puede decir usted para que ellos puedan votar por usted? Que en Alianza por el Progreso sabemos que lograr un desarrollo económico es andar de la mano con la actividad privada, ¿no? Con los pequeños empresarios, con los medianos empresarios. ¿Ustedes creen que no nos ha causado indignación ver el programa de Reactiva Perú, que estuvo destinado para ellos, pero que sin embargo, del total de la torta, más de la mitad de esta torta ha ido para los grandes empresarios? ¿Y para las pymes cuánto? Ahora, por otro lado, los intereses usureros de las financieras y bancarias. Ojalá que en el actual Congreso de la República, porque ya existe este proyecto de ley, yo estoy de acuerdo en poner topes a los intereses que cobran los bancos, que cobran las entidades financieras. No es posible que en el Perú se estén cobrando los más altos intereses pese a toda esta crisis económica generada por la pandemia. Una sola pregunta ahí, doctora. Sí. Yo no sé hasta dónde la SBS, o sea, las facultades y las responsabilidades, porque el reporte del 2019 llegó una institución a cobrar hasta 232.3%, publicado en la misma SBS. Entonces, no cabe en mi mente que pueda haber pues capacidad para pagar ese importe de intereses por un crédito que ya no sé cómo llamarlo, pues más allá de una usura. Digo, ¿tiene que haber una revisión ahí al tema de la funcionalidad en cuanto a la SBS o hay otros mecanismos? El mecanismo, de acuerdo a la Constitución, el único ente que puede establecer topes al cobro de intereses es el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Él es el que tiene la facultad, pero que sin embargo no la está ejerciendo. Entonces ahí tiene que haber una regulación que establezca que ellos deberán hacerlo de manera obligatoria. Se tiene que señalar todo. Los bancos no pueden cobrar de una manera tan excesiva, tan usurera, más aún en estos tiempos donde los pequeños empresarios han tenido que cerrar, ¿no? Muchos de sus negocios, muchos trabajadores han perdido su trabajo y ahorita están pasando por una crisis económica muy fuerte. Entonces, realmente se hace necesario este tipo de medidas, que ahora con la pandemia se ha desnudado, porque definitivamente los intereses de los bancos, cuando uno utiliza, por ejemplo, la tarjeta de crédito, más cuando va a sacar dinero con la tarjeta de crédito,
realmente es un robo lo que nos hacen los bancos. Pero ahora con la pandemia esto se ha vuelto, digamos, se ha visibilizado, se ha vuelto ya de una manera muy escandalosa y que realmente ya la gente está muy indignada frente a este tema. Bueno, al punto, doctora, que ha llevado a organizaciones específicas de Tacna, de Cusco, de Arequipa, de Cajamarca, a formarse asociaciones que están haciéndole movilizaciones frente a los bancos porque están encontrando, les están psicoseando. Es verdad que ya no pueden pagar, es verdad que ya se rompió la cadena de pagos. Si no hay mercado activo, si no hay empleo, porque la situación lo está, digamos, presentando así. ¿De dónde pagan? Y resulta que ese capital, más los altos intereses, finalmente se han capitalizado y se vuelven impagables, y ahora llegan notificaciones a cada rato, amenazándolos obviamente con procesar algún bien, en algunos casos que han hipotecado o que tienen algún bien. Entonces, estamos en un momento crítico frente a la corrupción, pero también frente a esta otra práctica abusiva, digamos, abusiva de los grupos, de algunos grupos económicos que por años han llenado su billetera, sus bóvedas de dinero a costa de la población. Entonces tenemos una indignación, es verdad. Claro que sí, y vemos que el gobierno central no está haciendo absolutamente nada. Entonces toca al Congreso el tomar medidas y cartas en el asunto, porque para eso también los hemos elegido, para que nos representen y para que lleven nuestro sentir, esta indignación tan grande que sentimos. Entonces es hora de poner ahí un límite a los bancos que han hecho lo que han querido durante muchísimos años. Y también, por ejemplo, en el tema de Reactiva Perú, yo creo, por ejemplo, si llego al Congreso, además de las propuestas legislativas que las he mencionado, también voy a proponer la creación de una comisión de fiscalización, una comisión, de investigación a todos los hechos de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, porque nos damos cuenta que ni la Fiscalía de la Nación, que es la única competente para investigar a los altos funcionarios del Estado, ni el Procurador General del Estado están investigando a los altos funcionarios del Estado, que son los que han tenido participación directa en lo que he mencionado, por ejemplo, en la compra de las pruebas rápidas, que lo hemos adquirido a laboratorios chinos, que ni siquiera han tenido la certificación sanitaria de su propio país. Y el Perú ha sido el país de la región que ha adquirido el mayor número de pruebas rápidas en toda la región, y que ya sabemos que no han servido para nada, más bien han servido para dar falsos negativos y que el Perú tenga el más alto número de mortalidad también frente a los países. Muchísimas gracias, doctora Caterina Puero, muy amable por compartir su experiencia y su visión y su propuesta para la próxima instalación del Parlamento Nacional, que será el 28 de julio de este año. Estamos en el año del Bicentenario, estamos en el año de la esperanza, de tener un punto de quiebre para nuestro país, y para ello necesitamos conocer a los candidatos, más de 3.000 candidatos en carrera para los 130 curules del Congreso de la República y los 5 en el Parlamento andino. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos estar en comunicación más adelante a medida que avance la campaña.